Hola a todos, hoy vamos a grabar sobre Jesús siendo el mejor entrenador del mundo. Eso, Y le cortamos. Y ahora sí, muy bien. Chicos, es un gusto tenerlos con nosotros una vez más en el podcast Linaje. Espero que estén súper bien. Tenemos unas cosas que pensar hoy día, como Jesús siendo el mejor entrenador que pudiéramos tener. Entonces, con Gabo tenemos muchos años de experiencia entrenando, coacheando. Entonces, vamos a hablar de eso hoy. Espero que les gusten. Gabo, así vamos. es. Hola a todos, un saludo, qué bueno que están por acá. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos. Y así es, Brian. Hoy vamos a hablar de cómo es que Jesús es el mejor entrenador del mundo en todos los aspectos, no nada más en la parte espiritual o la parte física. Y estábamos platicando con Brian sobre cómo es esto. Y yo, este mensaje, este podcast, evidentemente va dirigido más a personas que son ya cristianas. Tal vez van a entender un poco más cómo está el asunto. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos una vida espiritual, porque conocemos al Hijo y por eso conocemos al Padre. Entonces, por eso somos cristianos. Pero muchas veces pasa, si no es que en todas, que no tenemos, de hecho, voy a corregir eso. Nunca llegamos a tener un conocimiento completo de quién es Dios mientras estemos en esta tierra. Sí. Nuestra mente es imperfecta. Pero, sin embargo, en la Biblia constantemente se nos recuerda que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que, por ejemplo, lo que leíamos con Brian en Hebreos 3, en el versículo 1, en el versículo, sí, 1, en la parte B dice consideren a Jesús. O sea, toda la Biblia, toda la historia de la redención de Dios en la Biblia tiene como cúspide, como punto culminante, quién es Jesús. Ahora, estamos hablando de personas que hacen CrossFit, en su mayoría probablemente. Tenemos que traerlo un poco al idioma, por así decir, al Eso. contexto. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Entonces, hay en el libro de Juan los famosos 7 yo sois de Jesús. Tal vez te acuerdas, tal vez no te acuerdas, pero Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él nunca dijo, yo soy el entrenador de CrossFit. Entonces, lo que quiero hacer ahora y quiero platicar con Brian cómo es que lo ve él es, yo soy el buen pastor, el pastor que hace. De hecho, es bien interesante, pero cuando empecé a trabajar en CrossFit y conforme fui madurando en mi fe, me di cuenta que muchas de las cosas de las que hablamos en la iglesia, que se explican en la Biblia, hay como cierto paralelismo con las cosas de CrossFit. Hay una carta Bastantes. del fundador de CrossFit que se llama Greg Glassman, en donde él habla que él se ve como un pastor de su gente. Literal, utiliza la palabra en inglés shepherd, pero en español. Ok. Él se ve así, como un pastor, y ahí explica lo que es ser un entrenador profesional y todo esto. Entonces, con el debido respeto que Dios merece, vamos a ver ahora a este asunto de ser pastor con ser entrenador, como un paralelismo. Y tú lo has visto, Brian, o sea, la Sí. gente va al gimnasio y te escucha, jóvenes, más grandes, cualquier persona. Tú mismo probablemente, como lo hablamos en el curso nivel 2, cuando hablamos de lo que hace a un entrenador efectivo, hablamos de esta cualidad de carácter que se resume en care, que te interese las personas. Y ahí Sí. hablamos de cómo todos tenemos en nuestra vida algún entrenador que nos influenció de forma positiva, que dejó una huella. Probablemente si a ti te pongo a pensar, tú debes de acordarte de algún equipo deportivo, de algo, no sé, physical education en la escuela, no sé. Sí. La mayoría de la gente ama al entrenador o le cae bien al entrenador. En mi caso, yo por eso iba a la escuela. Yo iba a la escuela para la clase de educación física. Sí. Sí. Era lo que yo quería. Entonces, ¿te ha pasado a ti? Probablemente me ha pasado a mí. Sí, cuando estaba en Perú, tenía 12, 13 años y, o sea,
llegué al Perú a los 12, 13 años y medía ya metro 60, o sea, era bastante alto sobre todo comparado. Entonces me metí al básquet como mi cabeza estaba muy lejos a la pelota de fútbol. Y tenía un coach cubano, un inmigrante refugiado cubano, que había jugado en el equipo de básquet, no sé si era olímpico, pero nacional de Cuba. Y este man, o sea, era un coach tenaz, pero o sea, admiraba eso. La mayoría de deportistas en Perú, en esa época por lo menos, si, si querían dejar de jugar, lo hicieron. De hecho, estaba en un campeonato Mm. y no, el coach no me puso al partido después o sea, estaba en los otros partidos, pero creo que el otro coach había quejado por mi altura, hubiera sido injusto que yo jugara, entonces no me pusieron, pero habían cosas que si estás perdiendo te llevas la pelota y te vas. O sea, incluso, o sea, eso en el barrio hacemos de niños, pero ah, en partidos verdaderos hicieron esto. Entonces, este coach era tenaz, o sea, era disciplinado y admiraba eso. Entonces, sí, de hecho, me olvido su nombre, pero, pero sí, o sea, lo admiraba. Cubanos tienen buena escuela Sí. en diferentes disciplinas. Mm, Y entonces, pues así es, o sea, todos. Yo también, yo me acuerdo de entrenador que tuve, yo jugué fútbol, soccer, real football, mm. el que se juega. Y él ni siquiera le gustaba que le dijeran profe o entrenador o así. Él quería que le dijeran Chon, así, Chon, Chon. Su nombre era Ok. Concepción, pero Chon era una abreviación, así se les dice acá en Ah, México. Él dirigía un equipo muy humilde que pertenecía a la empresa de la Kodak. O sea, mm, este equipo era para empleados, pero él empezó a jalar muchachos de diferentes lugares para que jugaran ahí. Y aparte llevaba jóvenes de casas hogares. O sea, mm, estoy hablando de que yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero probablemente tenía unos 14 años o menos. Y llevaban niños, eran más chicos que nosotros de casas hogares, para que estuvieran ahí con nosotros, que convivieran, que jugaran. Y era bien raro porque la empresa tenía dos campos, pero bonitos, de lujo, pero no nos los prestaban para jugar. Entrenamos a un lado en un pedacito de jardín que había y casi siempre entrenamos en un espacio muy pequeño, hacíamos lo que en el fútbol se conoce espacios reducidos todo el tiempo. Y, y ese equipo no perdió ni un solo juego, creo que fueron 31 partidos y quedó en primer lugar. El tipo sabía lo que estaba haciendo, entrenaba, era muy buen entrenador, pero era increíblemente sencillo, era muy, muy humilde. Y te digo, ni mm, siquiera quería que le dijeran entrenador, coach o profe, como decimos acá. Y él estuvo, bueno, en equipos profesionales de divisiones menores, pero no sé qué no le gustó, yo creo que el manejo o algo, y se dedicó mejor a esto. Un día después mm, de varios años, ya grande, ya adulto, yo regresé y ya no estaba ahí el hombre, ya no lo pude encontrar, pero quería como platicar con él. Pero él me todavía me dejó muchas lecciones de vida. Y eso pasa, con los entrenadores eso pasa. Pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, siendo nosotros entrenadores, somos hombres imperfectos, mm, somos humanos y nos equivocamos mucho, porque a veces tenemos buenas intenciones para con la gente. Yo no sé si a ti te pasa, Brian, pero no sé, a veces es la forma en que hablamos, somos muy directos o lo que sea, y uno quiere ayudar a la persona, pero no sientes esa compasión o no te pones en su lugar tanto como deberías, y a veces eres mm, más directo y dices cosas como, ah, si eso está muy fácil, o dale, mm. sí puedes, tú dale más, échale más ganas, como si no le estuvieran echando ganas, o cosas así, Sí. y no ayudamos, no somos útiles, estorbamos más bien. Y es por esto, porque no tenemos ese conocimiento tan íntimo de lo que la persona que está enfrente de nosotros está sintiendo, está experimentando, está pasando. Eso no pasa con nuestro Dios, eso no pasa con quién es Jesús. Por eso quisimos hablar de este tema, porque realmente Jesús no solo Jesús es todo lo que un humano necesita.
Él es la plenitud de Dios expresada en carne, se hizo hombre, a pesar de que siempre existió, y es realmente lo que el cristiano debería de anhelar más que nada en su vida. Vivir para Él, conocerle a Él y poder cumplir su voluntad. Entonces, lo primero que me vino a la mente cuando hablé de este asunto de Jesús, el perfecto entrenador, es que lo mencionamos en episodios pasados. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana es muy difícil. Tienes que entenderlo. No es sencillo, no es Dios me va a dar todo lo que le pida y todo va a ser perfecto, me va a quitar todas las enfermedades y ya está. Y la gente me va a querer. No es así. De hecho, la Biblia señala claramente que si todas las personas te quieren o todas las personas tienen una buena opinión de ti, tengas mucho cuidado. Porque, o sea, ten cuidado. Si a todo el mundo le caes bien en este mundo que rechaza abiertamente a Dios, ten cuidado. ¿Por qué? Porque a la persona que seguimos, Dios hecho hombre, Jesucristo, lo llevaron a una cruz. ¿Sí? Sí. Por predeterminación de Dios. O sea, Dios sabía que iba a ser así y así lo había ordenado. Pero fueron los humanos al final los que lo rechazaron. A la luz del mundo, al dador de la vida, se la quitaron. No se la quitaron, Él la entregó. Pero ellos creyeron que se la quitaron. Pero en realidad fue Él Sí. el que la entregó. Entonces, no es fácil. La vida cristiana no es fácil. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos, Brian? Entonces, la vida cristiana es difícil, es complicada, pero cuando Jesús estaba despidiendo de sus apóstoles, ya cuando estaba a punto de ir a la cruz, Él les dijo, tengan ánimo, yo voy a estar con ustedes y les conviene, de hecho, que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo estuve con ustedes, yo proveí para ustedes, yo les cuidaba, les enseñaba y hacía todo lo que ustedes necesitaban para su bien espiritual e incluso físico. Pero cuando me vaya, va a venir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Sí. paz, el Espíritu de Cristo, como se le conoce en la Escritura, y va a vivir dentro de ustedes, va a vivir dentro de ustedes. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un entrenador que es perfecto, un entrenador que controla el universo, un entrenador que incluso las fuerzas de Dios en la naturaleza le obedecen y que sabe lo que pensamos, entiende todo lo que ocurre dentro de Sí. nosotros y que se preocupa. Eso es muy importante. Eso es lo que todo eso que mencioné es lo que lo hace ser Dios y lo que en nuestro tema lo hace ser el mejor entrenador del mundo. Él es alguien que Sí. conoce todo, que controla todo, que nos ama, tanto que dio su vida sin que lo mereciéramos y que se Sí. interesa por nosotros. Entonces, voy a ¿Sabe? preguntarte, oye, dime, Brian, dime. No. Dale. No, dime, te ves No, inspirado. no, estoy pensando en esta idea de que Jesús, no sé, y un buen coach en el box. Sí, estaba hablando con otro coach en mi box y dije, mira, estoy teniendo dificultad ahorita con los muscle ups. O no, era los handstand walks. Mm, Me hace, o sea, algo no tengo. O sea, tengo la fuerza para pararme de manos contra la pared, lo que quiera, ¿no? Tengo, o sea, en equilibrio estoy más o menos y le digo, o sea, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que no tengo bien hasta ahora? Y me dice, es porque te hace falta tal cosa. Y, y le puedo preguntar esto porque él me ha visto entrenar, él me ha visto intentar hacer el caminata de mano, él sabe el área débil que tengo. Y me fui a él, dije, Adrián, ¿qué es lo que me falta? Y me dijo, tienes que hacer más, ¿qué era? O sea, como banded, de estos para fortalecer homóplatos. Ok, bacán. ¿Sabe? Cuando nos acercamos a Jesús y decimos, sé que algo me falta acá, sé que con mi esposa estamos luchando porque ahorita nos hace falta plata, puede ser, qué sé yo. Algo súper común, creo, ¿no? Y Jesús me va a decir, sí, o sea, sí,
he proveído antes, les he dado antes. Entonces lo que les está faltando ahorita es confianza y confianza en mí. Entonces, confíen en mí Exactamente. y van a estar bien. Entonces Jesús nos conoce nuestras debilidades, conoce nuestros puntos donde todavía no hemos desarrollado algo. Y Él nos puede decir, sí, es que les toca hacer esto. Sí, es exactamente el otro punto al que iba. Cuando Gracias. hablamos de quién es Jesús y Jesús el Hijo de Dios, es todopoderoso, hay una narrativa creo que es Marcos 4 que me encanta, que es, iban los discípulos, él estaba muy cansado, en su parte humana se cansaba porque se despojó de varias las puso en pausa, por así decir, varias de sus Mm, atributos como Dios y era 100% hombre, 100% Dios. Es un misterio de la encarnación. Pero en este momento iba en una barca, se queda dormido e impresionantemente en esa fe que él tenía, en el cuidado en ese momento de su padre a él estando en el mundo, mm. se queda dormido en medio de una tormenta. ¿Y qué hacen sus discípulos? Pescadores experimentados. O sea, no eran novatos del mar, eran pescadores experimentados Ah, en esa región. ¿Qué hacen? Se aterran y empiezan a temblar del miedo. Y después, ¿qué hacen? Van y le hablan con una falta de respeto increíble al creador. Le dicen, ¿no te importa? O sea, ¿no te interesas por nosotros que estamos por morir y no te interesa? O sea, fíjate para empezar ahí la falta de reverencia. Van y mm, exigen, dicen todo. Y a pesar de eso, Jesús, no teniendo la capacidad, no los fulmina en el acto. O sea, no los acaba, no los termina por su... Sin embargo, si les dice, primero, se levanta, calma la tormenta, calma todo el viento y les dice, faltos de fe. ¿Sí? No los reprendió al nivel que ellos merecían, porque están hablándole a la deidad. Pero sí les sí, dijo, son unos faltos de fe. ¿Cuándo van a tener fe en mí? Lo acababan de ver multiplicar panes para miles de personas, 10,000, 20,000, quince sí. mil personas. Y no podían no creían que podía hacer eso, no creían que se interesaba por ellos. Alimentó Ujú, a otras personas que en el sentido humano no conocía. Estos eran los 12 sí, que él eligió y no se interesaba por su vida, así somos a sí. veces. Pues, ¿cuál debería de ser? Y aquí lo que yo veo en esa escena que me encanta es, porque muchas veces tenemos eso es lo importante, si estás escuchando esto y no lo estás haciendo, simplemente hazlo, comienza a hacerlo. Necesitas considerar honestamente quién es Jesús. Tú deberías de desear conocerle porque eres cristiano. Entonces, muchas veces tenemos un concepto muy como extremo a un lado o a otro. Muchas veces pensamos Ujú, que Jesús, Dios es amor, todo nos lo da, todo quiere lo bueno, lo pacífico, Él no quiere que nadie sufra y ese tipo de cosas. Por otro lado, tal vez ujú, algunos tienen la idea de un Dios que es increíblemente santo, pero en un sentido como, como que es un ogro, como que está allá, está enojado, está todo el tiempo molesto por el pecado y te tiene que castigar y las personas empiezan a comportarse así muy como con miedo, mm, agachadas y los tienes así todos temerosos de hacer algo que Dios se vaya a enojar o así. O sea, casi siempre están esos dos extremos, o muy liberal o increíblemente drástico el asunto. mm, La verdad es que ese es el punto al que quiero llegar hablando de Jesús como entrenador, el entrenador perfecto, simplemente el perfecto, es que Él mm, sabe lo que necesitamos, como dijiste, Brian, lo sabe, sí, pero lo sabe a ujú, una dimensión que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. O sea, Él sabe lo que deberíamos de estar pidiendo, orando, y que ni siquiera nosotros entendemos que deberíamos de pedirlo. O sea, Él mm, sabe sí, sabe cómo evitar que nosotros le ofendamos. Por eso David le pide, no dejes que peque contra ti. O sea, no me dejes pecar mm, contra ti. Él sabe cómo hacer todo eso. O sea, es un nivel de omnisciencia, de capacidad, de deidad, que de verdad la mente humana no alcanza a entender. O sea, es sí, increíble. Si tú no estás leyendo los evangelios, si no lo estás revisando, no lo estás estudiando, es de verdad, estás perdiendo tu vida, no la estás aprovechando. Ahora, si Él es todo eso,
cómo deberíamos de reaccionar nosotros. Sí. Y eso es algo súper interesante, porque estos discípulos que estaban en el barco y estaban aterrados y decían, ¿por qué no haces nada? Están desconfiando, pero a la vez saben, es potente de hacer. Por eso le clamaron. No era, nos vamos a morir todos, ojalá pudiéramos hacer algo. No, dijeron, vamos a morir, necesitamos a Jesús. Y muchas veces hacemos eso. Nos molestamos con Dios porque si es tan poderoso, ¿por qué pasó tal cosa? Si es tan, si ama tanto, ¿cómo ocurrió tal cosa? Y olvidamos muchas veces que estamos diciendo eso y preguntando eso porque por lo menos acá, capaz no acá, pero, o sea, aquí atrás sabemos que Dios es poderoso. Entonces, cuando pasa algo malo, decimos, ¿y dónde estuviste? Pero nos toca también decir, si estoy consciente de que Dios, en mi opinión, debería haber estado, cuando todo está bien, ¿no será que también está ahí? Cuando todo está bien, ¿no será que también está obrando ahí? ¿O será cuando las cosas malas pasan es por culpa de Dios y cuando las cosas buenas pasan es tu culpa? No, Dios es sobre todo esto. Entonces, tenemos que recordar, si es que sigue ahí, aún en momentos de desconfianza, nos damos cuenta, deberíamos confiar. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿por qué no es que está hecho a mi manera tal situación? Y porque no es a nuestra manera. Un buen coach, si estamos haciendo snatch, pero terminamos, o sea, volteados, donde vamos a romper la espalda, si el coach no interviene, nos va mal. Pero cuando nos dicen, oye, no, haz esto, rápido, tenemos que aceptar eso también. Sí, exactamente. Eso que dijiste tú está enlazado total y absolutamente, porque lo bueno es que ellos fueron a Jesús, los discípulos en la barca, porque pues, era el único que tenía que salvarlo. Y era como, estaba ahí. O sea, para ellos él literal estaba ahí, como hombre, como humano. Yo creo que esa parte fue la que les hizo ser, como digo, su miedo, su terror, y el hecho de verlo ahí como un hombre, se les olvidó de Sí, pronto que estaban hablando con Dios. sí, Entonces, pero fíjate cómo Él nos recibe de todas formas. O sea, Él, te digo, no nos rechaza a pesar de esos errores, de esos problemas, fracasos. Somos incompletos, tenemos que entenderlo, somos imperfectos. No es sí, como para decir, soy imperfecto, ni modo, Dios me perdone y lo voy a hacer porque así soy. No, es en un sentido de decir, ¿cuánto dependo de Dios? Porque de plano yo no podría hacer esto. Y la respuesta debería de ser, para empezar, en agradecimiento de nuestra parte y después en un deseo más profundo de quererle conocer. Porque lo que dijiste tú, por ejemplo, cuando algo malo pasa, por ejemplo, en la Biblia se nos enseña que es Jesús el que controla todo, el universo. Dice, él dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. O sea, si Dios no hiciera lo suyo, el universo se cae en pedazos, las órbitas de los planetas se sueltan y no son las fuerzas de la naturaleza, son las fuerzas, son las leyes de Dios. O sea, no es sí, del mundo natural, pero en realidad es el mundo de Dios. Son las cosas que Dios sostiene. ¿Sí? Entonces, si Él deja de trabajar, todo se va a la basura. Entonces, cuando algo malo te pasa, si eres su hijo, si eres cristiano, Él sigue en control. No es como yo, por ejemplo, estoy dando una clase, ¿no? Y es una clase grupal. Y estoy enseñando y todo, y de repente te digo, Brian, necesitas empujar las rodillas más para afuera. Y luego me volteo y se me fue. O sea, no debería hacer eso. Debería quedarme y ver que Brian realmente empuje las rodillas por unas 3 4 reps más para ver si realmente lo hizo. Pero no, me equivoco, y esto es algo que realmente pasa mucho, me equivoco y me volteo y sigo dando clases así y nunca le doy a él feedback, retroalimentación, si lo hizo bien o no. Esos son los humanos. Con Dios no pasa eso, porque cuando Él creó el mundo, nadie le dio consejo de qué hacer.
Nadie le dijo, oye, ¿sabes qué, señor? Discúlpame, pero creo que eso te quedó mal, eso va del otro lado. O deberías de haber hecho esto. No, porque Él es el que todo lo sabe. Entonces, Él siempre está ahí, Él lo sabe todo, y vuelvo a repetirlo, ¿cuál debería de ser nuestra reacción como cristianos? Entonces, yo hablo mucho esto con amigos, con hermanos de la iglesia, con mi esposa, y lo digo para mí mismo. Cuando nosotros tenemos falta de fe, es un problema, o cuando dudamos, cuando tenemos miedo, es un problema espiritual. Es un problema Mm, espiritual y es un pecado grave, porque Dios dijo, yo me hago cargo, yo envié a mi espíritu, no tengan miedo por esas cosas que yo voy a proveer. Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto no más su Padre, mm, que es infinitamente bueno, lo hará. Entonces, cuando nosotros dudamos, sí, tenemos miedo, estrés, todo eso, es porque no estamos creyendo lo que Dios ha dicho. Y el pecado es falta de fe, y eso es tomar el nombre de Dios en vano, de hecho, porque el nombre de mm, Dios es su carácter. ¿Quién dice Él que es? mm, Entonces, cuando nosotros decimos, no, Dios, tú dices que eres fiel, nunca cambias, tú eres bueno, tú eres misericordioso, muestras misericordia a millares, pero yo aquí estoy sufriendo y no siento que estés en control, tengo miedo, déjame hago esto, déjame hago aquí, déjame hago acá. Y nos pasa mucho, y eso nos pasa a nivel humano entre entrenador y atleta. No sé si a mí me pasa ya menos. Cuando eres novato, cuando estás empezando, te pasa más porque no tienes como esa autoridad o esa como credibilidad, que le dices algo a mm, alguien y termina siendo otra cosa que tú no le dijiste. Eso me lo preguntan mucho. Me dicen, sí, Gabo, ¿cómo hago para que me hagan caso? Porque no me hacen caso, le ponen más peso o no le ponen peso o cosas así. Bueno, es porque no creen que sepas. La verdad es que no, ante sus ojos no tienes credibilidad. O a lo mejor mm, la tienes, pero simplemente son unos rebeldes empedernidos. Entonces, así nos comportamos a veces para con nuestro Señor, para con nuestro Cristo, el ungido. Eh, y yo creo que el antídoto para eso, para la falta de fe y para prácticamente todos los problemas, es lo que dice en Hebreos 3: consideren a Jesús. Así, mm, consideren a Jesús. Si tú, haciendo tu trabajo, enseñando tus clases, haciendo tu entrenamiento, comiendo, bebiendo, todo lo que hicieres, lo hicieres con el objetivo de amar a Dios, de honrarlo, tú tendrías que estar considerando a Jesús, porque no hay nada mm, que honre más al Padre que el que tú ames a su Hijo. ¿Y cómo le amas si sí, no lo conoces? Y luego cuando lo conoces, entonces sí eres fuerte en tu debilidad, te vuelves fuerte, porque sabes que nunca se trató de ti, se trató de sí, Él, y Él es el sí, fuerte, Él es el buen pastor, Él es mm, el gran yo soy, el que simplemente es, y ya. De eso se sí. trata la vida cristiana. Mm. Es posible, o sea, yo uso a ver, esta pulsera, tal vez lo han visto en otros atletas, que sé que Froning usa uno, y dice WWJD, que en inglés es, o sea, significa What would Jesus do? Mm. Consideramos a Jesús en esta situación, ¿qué haría? En este momento, ¿cómo lo haría? ¿Cómo esto de considerar a Jesús, pensar en su carácter, pensar en lo que dijo, pensar en lo que hizo, pensar en cómo habló con el Padre? Si consideramos estas cosas, esto va a influir un montón Ujú. cómo coachamos. Y de hecho, creo que esto sería, creo que va a venir un episodio, chicos, eh, que vamos a llamar cochea como Jesús. O sea, Ya. ¿cómo? O sea, si sabemos que Jesús es el buen coach, ¿cómo influye eso nuestra forma de cochear? Entonces, creo que eso va a venir, lo pueden esperar. Este, pero eso, hay que pensar en eso bastante. Consideran a Jesús. Eran a Jesús, el mejor entrenador de la historia, porque es que
la vida cristiana, ¿sabes? Estaba hablando con mi esposa ayer, Brian, y vinimos de Mm, una reunión de oración en la iglesia y todo, y yo digo, y le estaba diciendo, es que, ¿sabes qué? Le digo, el cristiano debería de ser la persona más feliz del mundo sobre la tierra. mm, Debería de tener pasión, debería de tener ganas por vivir, a pesar de que este mundo está infectado de pecado y ofende a Dios todo el tiempo y lo rechaza y se burla, pero nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, no mm, por deseo de sí, hombre, sino de Dios. No fue carne y sangre, mm, fue Dios mismo que bajó al fango y dijo, tú eres mi hijo. Nos limpió, sí, nos lavó y nos unió a su familia. Y ahora somos, así viene en la Biblia, somos coherederos con Él, partícipes de todo, mm, reyes, real sacerdocio, linaje escogido. O sea, el mm, creyente sin siquiera, porque no había quien buscar a Dios. No estabas mm, buscando, a lo mejor lo buscabas a tu manera, de forma imperfecta, tal vez no te revelabas completamente a Él, pero no lo sí, buscabas en verdad, en espíritu y en verdad, hasta que Él te dio la posibilidad de hacerlo. Y entonces se te abrieron los ojos, se te dio un corazón nuevo y eres nueva criatura. Entonces, todas mm, esas cosas deberían de impresionarnos, Brian, deberían de movernos, de que corra la sangre por nuestro cuerpo, de querer vivir una vida mm, con decisión, con compromiso para a Jesús, con entrega. Él nunca dijo, ¿sabes algo? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se dice que Jesús iba a pasar al otro lado, se estaba subiendo a una barca. Creo que son dos personas las que le dijeron, Señor, yo te voy a seguir a donde sea. Y la respuesta de Jesús fue, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿eh? Los pájaros tienen, mm, las zorras no, y de ahí ya no se sabe más de ese tipo. O sea, ese tipo mm, desapareció de la escena, porque Jesús, conociendo su corazón, sus pensamientos, probablemente veía que en él había cierta avaricia. Y ya, o sea, sí, no estuvo dispuesto a decir, ¿qué? ¿No tienes ni dónde caerte muerto, como decimos en México? Y se fue y no consideró a Jesús, no lo vio como él sí, y lo abandonó. Entonces, el ser cristiano requiere un compromiso, ¿sí? Y mm, tienes que dejar todo a un lado o estar dispuesto a dejarlo si Dios te lo pidiese, mm, pero sí, el precio no es tan alto o el costo no es nada alto comparado con la recompensa. Por eso mm, Pablo sí, dijo, o sea, sí, este sufrimiento temporal no es nada comparado con la gloria que ha de venir. mm, Entonces, la eso, única forma que tú puedes hablar, como estamos hablando ahora con Brian, sentir como estamos sintiendo, querer vivir para Dios, es si tú tienes un conocimiento más profundo de quién es Él. ¿Y cómo es esto? mm, No te sientes ahí solamente, digo, hay que orar, hay que pedirle a Dios, pero tu oración no va a estar bien informada o dirigida si no lees tu Biblia. Tienes mm. que leer tu Biblia. Y eso. Y yo les recomiendo, si estás si estás en esto de quiero saber más de Jesús y quién es y cómo es, yo les recomiendo el Evangelio de Juan. Sí, Juan me encanta leer Juan porque eh, fue escrito por Juan, que era el mejor amigo de Jesús. Entonces, cuando estamos queriendo saber el carácter, la persona, quién era Jesús, creo que Juan da una punta de vista especial para este punto. El libro de Mateo fue escrito para gente judía que conocían las costumbres judías. El libro de Lucas fue escrito por un doctor, un científico, mm, y escribió detalladamente cosas que otros no. Marcos fue escrito de una forma súper rápida. O sea, es un evangelio corto que hace los puntos fuertes. Pero el evangelio de Juan está escrito por el mejor amigo de Jesús y da una punto de vista increíble. Y si voy a ser un poco más claro, yo les recomiendo, si eso es lo que están buscando, léenlo de la versión, la nueva traducción viviente. O sea, el NTV, si estás en tu aplicación de Biblia, en tu teléfono, ahí está. Pero es una traducción de la Biblia súper normal, usa lenguaje súper común, y cuando quieres ser detallado,
hay otras versiones que tienen, o sea, eso. Pero la No, NTV, la nueva traducción viviente, sí, es, es sencilla y es fácil de leer. Entonces yo les recomiendo eso. Si quieren conocer más del carácter de Jesús, leen la Biblia, pero como esa es muy grande, para empezar, el Evangelio de Juan. Ahí empecé yo, la verdad, un amigo que me evangelizó, el que me presentó realmente ya formalmente el Evangelio, me empezó a explicar a partir del libro de Juan. Y es que el Mm, propósito del libro de Juan es que las personas crean en Jesús y por eso sean mm, salvos. Es eso. evangelístico y esa es la meta. Mm, Entonces, sí, hay una sí. cosa que se llama sinopsis de los evangelios, que si haces una Ujú, búsqueda en Google, tú vas a encontrarlo muy probablemente y literal te lleva así, o sea, por ejemplo, los eventos que están narrados en los diferentes evangelios, te los pone uno a un lado del otro y así puedes ujú, comparar los detalles. O sea, mira, la vida de Jesús fue tan grande, es tan grande, pero sobre todo cuando caminó en la tierra, que hizo falta 4 diferentes puntos de vista para entenderla mejor. Y a pesar de eso, en el libro de Juan, mm, Juan escribió que ni aun todos los libros del mundo alcanzarían para decir todo lo que Jesús mm, hizo. O sea, no cabrían en el sí, mundo si se escribiera sí, todo lo que él hizo. Entonces, tienes eso. que, espero que te maravilles con el asunto, o sea, mastica las cosas, no nada más te lo tragues así, no leas tu Biblia tan rápido, pídele a Dios en oración Mm, que te muestre la grandeza de lo que está ahí, lee despacio, mm, medita en lo que estás haciendo, trata de ponerte en el lugar, no agarres eso y lo pongas en tu lugar, o sea, no trates de traer la Biblia a este momento, tú vete a ese momento y piensa de cómo es estar en un barco, pescadores, las ropas que traían, estos eran pescadores experimentados, eran hombres bravos, o sea, no eran unos debiluchos que tienen miedo hasta todo, o sea, ellos eran hombres mm, bravos y estaban temblando, y ya no acabé de mm, decirlo, pero lo más impresionante ahí es que a pesar de que estaban, pero perdidos de miedo, cuando Jesús le dijo a la tormenta que se calmara, dice ahí, por lo que se explica en el texto, que todavía estaban más aterrados. O sea, mm, se aterraron más por quién era Jesús que de la tormenta mm, que les iba a quitar la vida. Porque por lo menos la tormenta la habían visto, la conocían, sabían, pero nunca habían visto a alguien que le ordenara a la tormenta que se calmara y se calmara. Eso wow. está fuera de la liga del humano. Entonces hace ese tipo de cosas, medita, ¿cómo es que terminaron más asustados a pesar de que los acababa de salvar? Porque es ese temor reverente que tenemos que debemos tener a las cosas de Dios. Si eres cristiano, tus pecados han sido perdonados en la cruz, ya no tienes por qué temer. Dice ahí, Mm, acérquense con confianza al trono de gracia, pídele a Dios como hijo, pero de todas formas, Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Entonces, mm, hay que mantener el asunto con reverencia, un respeto, sí. con respeto, pero pídele. Él se interesó tanto por ti que vino a entregar, el Padre envió a su Hijo dio su vida, ascendió otra vez al cielo y envió al Espíritu para que mora en ti. O sea, la Trinidad inexplicable, no importa qué tanto quieras entenderlo, no lo vas a poder entender, pero la Trinidad, esa comunión perfecta que ha habido entre ellos, un Dios en 3 personas diferentes, estuvieron de acuerdo en que tú fueras salvo, te unieras a la familia. Mm, Ya no tienes nada que temer mm, en ese sentido. Los discípulos todavía no lo entendían bien, entonces hay que darles un poco hay que ser tranquilos con ellos, porque a veces los juzgamos sí. de cómo no podían creer si ve, lo acababan de observar, o sea, hay que entenderlo, todas sus raíces judías, cómo los enseñaron, y ellos todavía no veían la cruz, no la entendían por completo, no tenían la revelación completa. Velos cómo dieron la vida después de que vino el Mm, Espíritu y ya entendieron la resurrección y todo eso, prácticamente todos fueron al martirio. O sea, hay que ser sí, benevolentes con ellos. Pero tú ya tienes la sí, revelación completa, yo tengo la revelación completa, entonces hay que leerla, hay que apreciarla. Ojalá el cristiano apreciara más su Biblia, Brian, en verdad, mm, y ojalá te impresionara más por quién es Jesús, que lo contemplara con mm, asombro, porque
de verdad, o sea, lo digo con todo lo que puedo, con todo mi corazón. Si eres cristiano, no vayas solamente como in motion, no vayas como no vivas en automático, no vayas el domingo y solo estés ahí y digas, bien, gracias a Dios, y todas las cosas que a veces caemos, hacemos lo mismo, o sea, pon los pies en la tierra, pero voltea a ver hacia arriba y trata de entender a profundidad lo que estás leyendo y maravíllate. No vivas tu vida en vano, es muy corta, se va a ir bastante rápido. Si eres atleta, entrena con todas tus fuerzas como para Dios, pero no hagas tu prioridad esto, que sea Jesús tu prioridad. Y créeme, todo lo demás va a venir por añadidura, pero vívelo con entrega, con pasión, como le quieras llamar, con gozo, con determinación, pero Eso, deberíamos ser los seres humanos más felices del mundo. mm, eso, eso. Uf, muy bien. Jesús, el buen entrenador. Chicos, espero que hayan aprendido algo, que hayan disfrutado algo. Espero que tomen esto un poco en cuenta, que consideren un poco esto. Sí. Conozca más de Jesús, lee más de Jesús, hable más con Jesús. Una herramienta que uso yo bastante es el Bible Project, que está en YouTube, tienen videos cortitos que hablan y resumen un libro de la Biblia, a veces un concepto de la Biblia. Entonces, si te vas a lanzar a leer Lucas o Juan o lo que sea, yo les recomiendo tomen los 8 minutos que duran estos videos, léenlos, véanlos, y eso va a poder darles un poco de ayuda en cómo descifrar todo esto. No es acertijo, pero a veces es complicado. Entonces, conozcan más a Jesús, hazle caso, considérenle, y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye, chao.